saludo para todos mis amigos de Katia, de los que nunca se rinden. Bueno, voy a decirte que mi historia o mi cuento estudiante de primaria comenzó en una escuela que creo que todavía existe, que se llama La Presentación, que queda muy cerca de un parque en Propatria. Yo tendría, qué sé yo, 5 o 6 años, lo sumo, cuando entré por primera vez a aquella escuela, que era regentada y daban las clases monjas españolas. Mi duración en esa escuela fue corta, porque por la distancia, que no era mucha, yo tenía que esperar que mi madre me fuera a buscar. Y a veces ella tenía otras ocupaciones, otras cosas, y me quedaba yo solo con las monjas en aquella casa, con ese temor que, como al igual que tienen los perros, de que los dejen y no los vayan a buscar más nunca. Y bueno, en vista de eso, mi madre decidió cambiarme de escuela. Y justamente en la casa de los Betancourt, el número 9 de la vereda 40, había una escuelita que se llamaba San José. Y bueno, entonces entré a esa escuelita y bueno, conocí a mis primeros compañeritos de kinder y tal, y ya yo cuando yo llegué ya yo sabía escribir y leer, porque mi madre, que había sido maestra en San Juan de los Morros y La Villa, me enseñó a leer y a escribir, claro, con algunos alicientes, entre comillas, adicionales, que fueron algunos que otros, o varios corrones, cuando no me sabía la lección. Luego de eso, en la escuela llamado San José, que después le pusieron San José de Urdaneta, que la trasladaron primero a la casa número, creo que 4, de la vereda 39, y posteriormente a la vereda 11, muy cerca de donde vivía Papelón Borges. Yo estudié mis primeros años de primaria. Recuerdo que a veces compartíamos al salón con otro grupo de otro salón, donde estaba el Negro Duque, Iván, unos amigos, bueno, unos muchachos de apellido Lama, que vivían por la vereda 25, 26. Bueno, y bueno, esa escuela, que era privada, había una maestra que yo sí la recuerdo. También estudiaba ahí Nancy Centeno, nuestra amiga Nancy de la vereda 40. Yo recuerdo ahí, había una maestra llamada Mercedes. El apellido no lo recuerdo, pero era una estupenda maestra, una señora que entraba en carnes, como suelen decir, morena, y muy buena pedagoga, que bueno, nos enseñó muchas cosas. Allí estudié yo hasta el 4º grado. En el 4º grado me pasaron, no, perdón, terminé el 4º grado, y el 5º grado lo comencé en la siempre recordada escuela, ese tiempo era Escuela Nacional José Gervasio Artiga. Lo recuerdo muy bien. En esa escuela incluso había clases de canto, clases de música, y había un coro, y a mí me pusieron también en el coro. Y recuerdo que había un amigo del Ciudad Tablita de nombre Valentín Martínez, que tenía una hermosísima voz. Y bueno, ahí pasamos esos 2 años. Claro, también además de las cosas musicales y agradables, de vez en cuando uno tenía algunas diferencias con compañeros del grupo o de otro grupo, y bueno, iba a solventar esa diferencia calle abajo, casi llegando a los Magallanes, en una especie de garaje que había. Ahí entonces, bueno, guardapolvo fuera, suena la campana. Y bueno, piña va y piña viene, hasta que
se solventaba el problema de alguna manera. Bueno, eso puedo hablar de mi paso por la escuela primaria. Luego ya en otra etapa de mi formación, terminada la escuela primaria en La Artigas, que después la cambiaron para donde hicieron el módulo estudiantil del Andrés Eloy Blanco, que tenía la escuela, el liceo, la técnica, etcétera, etcétera. Pero ya yo había salido de esa escuela. Entonces, bueno, estudié los 3 años de bachillerato, primero, segundo y tercero, en el San José de Calazán. Creo que eso es como para un segundo cuento, donde le hablaré de las cosas que pasaban en el Calazán y de las cosas que dejaban de pasar en el Calazán. También hay que agregar que en esa escuela que yo estuve, en el San José de Urdaneta, se usaba un uniforme que era un pantalón de caqui y una camisa de caqui con un sello en el bolsillo que decía San José de Caqui, San José de Urdaneta. Ese era el uniforme. Y ahí también, preparado por esa misma gente de la escuela, entre ellas la profesora, la maestra Mercedes y la maestra Rosa, me acuerdo que era la directora, Rosa Montañez, que vivía al frente de la casa, vivía al frente de Anatala, en la vereda 39, y tenía una hija llamada Deyanira, que lamentablemente, muy niña, falleció de cáncer. Ella me formaron para hacer la primera comunión. Y hay una anécdota inolvidable para mí. Yo no era tan desordenado. Sí, un poquito, como todos nosotros, creo. Y una vez un profesor llamado Marino, me acuerdo que era un gocho, por algo que yo hice, de esas tonterías de muchacho, me metió 2 borradorazos en el brazo y me dijo, para que se lo diga a su mamá. Bueno, yo no tenía la intención de decirlo, pero me quité la camisa para ponerme la camisa de ir a jugar, para no ensuciar el uniforme, y mamá notó que tenía un morado de buenas proporciones. Y bueno, yo le dije, ¿qué te pasó ahí? Le dije, que el profesor tal me dio con el borrador. Ah, sí. Entonces mi madre bajó hasta la vereda 11 y preguntó por el profesor. Mira, el profesor Marino. Soy yo el profesor Marino. Mi mamá le ha sacudido una cachetada. Y a mis hijos le pego yo. Usted no tiene derecho de pegarle a mis hijos. El cura que estaba preparándonos para la comunión se sorprendió y se metió en el medio. Señora, pero es que no tiene que pegarle a mis hijos. Mis hijos, si él me manda una nota, yo lo reprimo o yo lo reprendo y si de pegarle al espejo. Bueno, entonces con esta anécdota final cierro mi paso por la primaria de la educación de Bescatia, de Caracas y de Venezuela. Espero que le hayan gustado y si quieren comentar algo, estoy a su disposición. Hola, por aquí Reni Moncayo, feliz por el regreso de Somos de Katia. Grato tenerlos de nuevo con nosotros. Y bueno, según el tema del programa de hoy es la educación. Yo estudié primaria en la Rafael Urdaneta con la maestra Julieta. Cuando construyen la Santa Teresita del Niño Jesús, paso a ese colegio a estudiar 3º, 4º y 5º y 6º grado. Yo soy fundador de Santa Teresita. Anécdotas, éramos un poco tremendo ese grupo de nosotros desde 4º grado y para culminar el 6º grado nos habían asignado 2 o 3 maestras y por lo fuerte del grupo tuvieron que ponernos para finalizar el año a la subdirectora del colegio, que era nuestra amiga muy conocida Milagro Salinas.
hermana de Sudelina, de la vereda 15A. Y bueno, eso fue la anécdota y gracias a milagro culminamos el 6º grado en el colegio. Éramos un poco tremendo. Bueno, un gran abrazo a ese grupo de Somos de Katia, a mi amigo Alcides Escalona, Cándido Pérez, Carmelo Torres y la amiga Carmen Ogleaste. Un abrazo a todos. Saludos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laíscara Parcero. Yo estudié en la Escuela Municipal Teresa Carreño. Allí estudiamos todos mis hermanos. Maestra que me acuerdo, sí, de muchas. La maestra Taide, que de hecho creo que es la suegra de Robin. La maestra Alesia, Carmen Alicia, la maestra Paula, que era de sociales, la maestra Rosario y la maestra Raquel. Eran maestras bellísimas y que de verdad mi familia, ellas iban a mi casa, pues. Anécdota importante, bueno, las maestras esperaban siempre la hora del receso porque mi mamá, ella como tenía sus hijos, que éramos 6, iba siempre a llevarnos el desayuno. Y todas las maestras de cada uno de nosotros esperaban que mi mamá les llevara una arepita rellena con lo que fuese. Y entonces le fascinaba pues que llegara esa hora. Y la señora Rada, que era la Bedel, ella vivía creo que en la vereda 11, también estaba pendiente de cada uno de nosotros y no nos podíamos portar mal porque enseguida las maestras iban a nuestra casa. Eran muy amigas de nuestros padres. Esa era una historia muy bonita de nosotros los hermanos Aparcero Silva en la escuela. Era bellísimo, de verdad que sí. Y de paso que después íbamos al Inca cuando estábamos muy pequeños. Y allí estábamos con la profesora Elena Castillo, que era la que nos enseñaba danza y todo eso, que después ella se mudó a Ciudad Bolívar, pero ella era la profesora de baile, pues, que era con la que yo estaba. Hola Alcides, gracias por tu invitación. Pero tú sabes que nosotros fuimos muchos hermanos, éramos 10 hermanos y normalmente nos inscribían a todos, siempre inicial en la Gustavo Ledo, que esa queda en la avenida principal de ahí de Propatria, donde, como decir, un poquito antes del metro, ahí estaba esa escuelita. Y que tenía la librería Rosaura enfrente. Mi mamá tiene una amiga ahí que se llamaba la maestra de Yanira. Y también teníamos una vecina que se llamaba la profesora Paulina Centeno. Bueno, nosotros éramos tantos que cada vez que llegaba uno nuevo en la escuela, de Yanira decía, otro Aldana más. Y bueno, esa era cuestión de risa y de echadera de broma. Así que bueno, gracias por la invitación, Alcides. Un abrazo. Buenos días a la mesa de trabajo del grupo Generación 77. Mi nombre es Robert Duque. Me dirijo en esta oportunidad nuevamente para comentar un poco acerca de mi época de primaria, tal como me han solicitado. Y bueno, decirles que yo inicialmente estudié en la escuela Sergio Medina, en Casalta. En ese colegio hice un par de años y luego me fui al José Gervasio Artiga. Ambos colegios, pues, de la zona, de Katia. Un poquitito más arriba de la vereda 40, pues, estaba el José Gervasio Artiga. Algo digamos así, destacado, pues, que pudiera haber, que recuerde de esa época, es que, bueno, cuando yo estaba en el colegio de la Sergio Medina, yo estaba muy pendiente de los momentos de recreo, los momentos libres, porque me gustaba irme con mis amigos, pues, a lo que llamábamos Los Pinos, que estaba detrás del colegio de la Sergio Medina, que era simplemente una zona, pues, montañosa, pero con muchos árboles, mucho verde. Hoy en día, pues, todo eso está minado de rancho.
pero eso era muy bonito en esa época, inclusive habían ahí unas cascadas de agua y, y bueno, nos íbamos ahí a matar tortolitas con la china y recuerdo pues que una de las maestras me consiguió la china en el bolsillo de atrás y la forma en que me reprendieron por hacer eso, porque supuestamente eso no se debía hacer, fue que me dieron 2 reglazos, una regla pues de esa de madera, me dieron 2 reglazos, una en cada mano, para que no cogiera más la china. Bueno, ese era un castigo que ponían en esa oportunidad. Y en el colegio José Gervasio Artigas, fue allí realmente las anécdotas tuvieron que ver más con la parte deportiva, que ya se apreciaba un poco, pues, sobre todo en la educación física. Ya no era tanto basquetbol ni nada de esto, sino educación física. Y bueno, un evento que recuerdo es pues que haciendo unas maromas en el salón, entre 2 pupitres allí practicando unos ejercicios de gimnasia, pues me partí una pierna y me pusieron un yeso y bueno, fue una de las cosas, digamos, desagradables que me sucedieron. Un gran saludo a todos los integrantes de este prestigioso grupo. Por aquí les habla Taimi Maza. Les cuento que yo estudié en la escuela Alejandro Fuenmayor en Propatria, justo al lado del Centro Comercial Propatria. Tuve 3 maestras maravillosas, las 3, durante toda mi primaria. Y yo siempre he dicho que ellas fueron mi inspiración para ser la docente que soy. Yo copié de mi maestra Martina, que me dio primer y segundo grado, la dulzura, la tranquilidad, la calma, la paciencia. Copié de mi maestra Graciela, que me dio tercero, cuarto y sexto grado, el carácter. Era una catira espectacular que tenía una presencia impresionante y cuando esa mujer entraba al salón todo el mundo se quedaba calladito. Y copié de mi maestra Bexi, que me dio quinto grado, el cuidado de la apariencia personal. Mi maestra tenía unas manos espectaculares y ella me enseñó a mí en quinto grado cómo cuidarme mis uñas. Y desde que yo estoy en quinto grado he tenido siempre el cuidado de mis manos, de mi cabello, de mis zapatos, de todo, porque esa era una maestra que vivía impecable. Entonces yo tengo los mejores recuerdos de mi primaria porque fueron maestras maravillosas, estudié en una escuela maravillosa y de verdad recuerdo que fui muy feliz durante toda mi primaria. Bueno, sí, antes que todo, buenas noches, soy William Bracho, fotógrafo. Estudié en la José Gervasio Artigas, estudié en el Rafael Vega, en la técnica industrial. Y una anécdota que tengo de la José Gervasio Artigas es que estábamos jugando un campeonato de voleibol en el patio del recreo y le metí un balonazo a la maestra Dinora y le tumbé los culos de botella. ¿Qué te parece esa, papá? Hola Carmen, buenas noches. Mira, yo estudié en la Escuela Municipal Caracas, ubicada en el bloque 1 de las Lomas de Urdaneta, porque yo viví y me crié en el bloque 2 de las Lomas de Urdaneta. Allí, tuve una experiencia maravillosa, estudié desde el 4º grado hasta el 6º grado. Y la experiencia que te cuento es que tuve un profesor llamado Juvenal Bausa León. Él fue un extraordinario profesor porque era muy estudioso, muy investigador, de avanzada. Él iba adelante en cuanto a educación. Por esa característica de él, era un hombre de carácter fuerte, pero un profesor excelente.
En el momento que me dio clase, él estudiaba matemáticas puras en la Universidad Central de Venezuela. Y él se enteró por su carrera, por lo que estudiaba, de que el Ministerio de Educación iba a cambiar el pensum de estudio de la matemática que en ese momento se daba, que fue la matemática tradicional por la matemática moderna, llamada matemática moderna. No sé si te acuerdas. Cuando van a cambiar ese pensum, él se adelanta, yo estudiaba quinto grado con él se adelanta al ministerio y nos enseña esa matemática moderna. Por supuesto, yo paso a sexto grado, luego a primer año. Cuando yo llego a primer año al Liceo Almirante Brión, ubicado en la avenida Atlántico de Catia, ¿verdad?, cerca de la Silsa, yo sabía esa matemática. Entonces, implementan el currículo desde quinto año. Entonces, siempre tú sabes que ha habido el problema de la enseñanza de la matemática, que siempre hay muchos reprobados, porque la enseñanza de la matemática ha sido un recurrente problema y siempre hay un número de aplazados. Debido a eso, yo me propongo, o mi profesor, no sé, no recuerdo muy bien, de primer año me propone para que yo enseñe a los muchachos de quinto año y les di esa matemática. De allí yo me hago, tú sabes, un poco famosa, porque yo como estudiante de primer año le daba clase a los de quinto año y fue un boom, pues eso fue un revuelo y para mí, tú sabes, para mí, yo sacaba pecho y me sentía un profesor más. Bueno, entonces esa experiencia me hizo ser desde allí un profesor de matemáticas. Cuando me gradué de bachiller, salgo de la Escuela Técnica del Oeste, me empiezo a estudiar matemática y física en el pedagógico. Luego, en el pedagógico no pude continuar porque yo necesitaba trabajar, necesitaba producir. En mi casa no teníamos recursos, entonces yo, en el mismo año que yo me gradué de bachiller, se gradúan mis dos hermanos menores, porque empezamos a estudiar el mismo año, porque mi mamá estuvo enferma y entonces por circunstancias a mí no me pusieron a estudiar cuando me correspondía, sino cuando se pudo. Y cuando se pudo, ya mis dos hermanos estaban en la edad de primer grado, que fue comenzamos. Bueno, el hecho es que nos graduamos juntos. Entonces, como yo era el mayor, pues no podía entrar a la universidad. No es que no podía, sino que, no habían los recursos para que yo estudiara en la universidad, o los tres, mejor dicho. Entonces yo me sacrifiqué, yo tomé la decisión de trabajar y estudiar. Entonces me inscribo en el pedagógico en matemática y física y empiezo a trabajar en la General Motors, porque yo me gradué en máquinas y herramientas en la Escuela Técnica del Oeste, en la Rafael Vega. No pude continuar porque allí no daban, en el pedagógico no había nocturno en esa carrera. Entonces yo no me iba a poder graduar sino en muchos años, porque no iba a poder ver, no podía ver todas las materias, sino quizás la mitad de las materias era que podía ver. Entonces empiezo a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello, en Antímano, porque trabajaba en la General Motors, entonces me quedaba muy cerca y empecé a estudiar allí. Total que no me gradué, pero llegué un poquito más allá de la mitad de la carrera. Y eso me permitió
dar matemáticas en bachillerato y bueno, terminé mi carrera, mi profesión y ahora estoy jubilado y todo eso como docente, después de haber recorrido muchas cosas y de haber estudiado en muchas universidades. No te hago ese recuento porque es un poquito más largo. Bueno, mi apreciada amiga, esa es mi experiencia en Katia, en mis estudios. Traté de hacerlo lo más resumidamente posible. Cualquier pregunta, cualquier cosa, a tu orden. Gracias, mi niña. Estamos en contacto. No solo eso, sino que todas enamoradas de mí, del genio, tú sabes. Mira, me faltó algo importante por decir, no sé si lo podrás incluir, pero me faltó decirte que allí, en esa escuela, conocí a Rubén Gómez, nuestro profesor en común. Y allí, bueno, me desarrollé en la carrera de basquetbol con él, aprendí con él el basquetbol y bueno, aprendí los fundamentos y a dirigir. Y entonces, esa reseña me parece importante, si la puedes incluir, no sé, bueno, como tú vas a editar, buenísimo. Gracias. Hola muchachones de la Fundación CJC. Por aquí dándole la nueva bienvenida al grupo de Somos de Katia, Cándido, Carmelo, Alcide y a Carmencita. El objetivo es de esta conversación saber dónde estudiamos todos, pero les puedo decir que yo estudié en la Sergio Medina, tuve como profesores especiales en quinto y sexto grado a Rafael Mendoza y en educación física a Luis Ochoa, del cual aprendí mucho con lo de voleibol y el plinto. Para hacer corto el mensaje, les saludo con mucho cariño, que Dios me lo bendiga a todos, su amigo, su pana, Alejandro, el tío Pilón. Chao. Hola, por aquí Gustavo Maza. Pues bueno, le cuento, yo estudié la primaria en Alejandro Fuenmayor, ahí en Propatria, frente a la presentación. Antes era una escuela grandísima, ahora la redujeron a un pequeño espacio. Y luego estudié de primer a tercer año en el Almirante Brión, que estudié con varios de aquí del grupo, con Nuri, ahí estaba Iraida, estaba Mileni, bueno, varios ahí del grupo que estudiamos en ese liceo. Luego me fui al Liceo Caracas. Y anécdota, me acuerdo en primaria, con la maestra Basic, me acuerdo yo, que cada vez que en el recreo siempre jugamos pelotica de cartón. En esa época daban un cuartico de leche que nos daban y nosotros jugamos pelota con ese cuartico de leche, lo rellenamos de papel y hacíamos la pelota. Y entramos al salón todo sudado después del recreo. Y recuerdo que ella siempre nos agarraba por las patillas y nos llevaba por un rincón que había una ventana para que cogiéramos aire, para que nos secáramos el sudor. Siempre recuerdo eso. Era un castigo, pero a la vez, bueno, resolvía lo del sudor. Hola, les habla Laura Duque. De verdad que hablar de mis colegios, que fueron el José Gervasio Ortiga, el Liceo Andrés Eloy Blanco, tengo gratos recuerdos. De verdad que tuvimos muchísimas actividades en esa época y una de las que más me gustaba era que tenía teoría de solfeo, cuestión de que ahorita no lo hay. Había muchas actividades también deportivas, manuales, todo perfecto. Gratos recuerdos de esos dos colegios. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo está? Bueno, te diré de lo que me planteaste, que dónde estudié primaria. Bueno, estudié primaria en la unidad educativa Eduardo Roel, que queda aquí en las Lomas de Urdaneta, frente al bloque donde vivimos. Y para mí, quien me dejó una huella muy importante fue la profesora María, que era
del área de educación física, que me motivó a estudiar educación física, ya que yo pertenecía al equipo de básquet, de voleibol y de atletismo de la escuela. Y me decía siempre que yo era buena, que yo iba a ser una gente de nombre, que estudiar educación física, porque eso era mi fuerte. De hecho, estudié educación física, pero me sentí muy orgullosa cuando yo empecé a trabajar y empecé como profesora. Después me dieron un cargo de coordinadora y después, por una actividad que hice macro en Katia, me dieron un cargo de supervisora. Me sentí así grandota, porque de verdad que cuando fui estaba la profesora María en el mismo departamento donde yo iba a trabajar. Ella era la que dejó esa huella así grandota, y al verla ahí me impresionó que ahora, después de ser profesora, iba a ser mi compañera de trabajo. Hoy en día de verdad que no la he visto más, no sé qué será de su vida, pero fue una profesora excelente. Y de verdad que la motivación que ella me dio, soy hoy en día profesora de educación física, amiga. Gracias y feliz día. Buen día al distinguido grupo de la Fundación Generación 77 del Centro Juvenil de Katia y a su distinguida familia. A los amigos catiateros que inician de nuevo su programa, Cándido, Carmelo y Alcides, mucho éxito en este año 2023. Sí, hablar de la educación en Katia es hablar de una educación de calidad, y de eso pues nos ha quedado a todos una gran estela. Yo puedo decir pues que mi educación fue de calidad y de muy buenos profesionales en la educación. Me inicié en la escuela José Gervasio Artigas, que estaba ubicada en la Avenida España. Luego, al año siguiente, nos tocó trasladarnos a este gran sede que hicieron acá en la entrada del Amparo, en la cual se encuentra ahorita rodeado por la Escuela Técnica Industrial del Oeste y el Liceo Andrés Eloy Blanco. Katia es un insigne en el aspecto de educación porque contó con institutos de gran formación. Yo tuve la suerte que fui zonificado a la Miguel Antonio Caro, Escuela Normal Miguel Antonio Caro, y terminé en la primera promoción de 5 años de docentes en la Miguel Antonio Caro. También contábamos con el Instituto Comercial José Antonio Sucres. De hecho, pues la escuela industrial fue otro gran paso y de donde salieron grandes profesionales al campo del trabajo. Era una educación media con un objetivo de ir directo al campo de trabajo. Anécdotas de Katia. Yo siempre podré recordar a mi profesor de sexto grado, al profesor Jovito Castro, profesor de muchos de nosotros, que siempre tuvo el lema que nació en Katia, vivió en Katia, vivirá en Katia y morirá en Katia. Él vivía en la vereda 16, número 4. Creo que ahí después estuvieron viviendo los Bravos. Pero sí, fue muy placentero nuestra educación, nuestra formación, y siempre estuvo pues dedicada e integrada a levantar ciudadanos para el bien de Venezuela. Complementaba